Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más te acompaña con un nuevo tema espiritual: las consecuencias del rencor. En esta oportunidad vamos a ver hasta dónde, hermano, es capaz el rencor en una persona. No es fácil. Hoy lo vamos a constatar nosotros cómo Herodes y Herodías, odiando al profeta del Señor, a Juan el Bautista, lo manda a decapitar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Mateo, en el capítulo 6, en los versos del 17 al 29, nos va a hablar cómo el rey Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido en la cárcel, encadenándolo. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de sus cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Voy a dejarlo hasta acá en este momento porque todavía sigue mucho que leer en honor al tiempo. Usted en su casita con su Biblia, allí puede, hermanos, irse yendo a la par mía, leyéndolo, ¿verdad? Aquí tenemos también la Biblia a la par para que juntos nosotros nos demos cuenta que no estamos engañándole, ¿verdad? Entonces, hermanos, las consecuencias del pecado. Me imagino que más de alguna vez usted ha pasado un retiro espiritual, ¿verdad? Más de alguna vez usted ha estado en un retiro de inicio, ya sea del carisma o de la renovación carismática, y ahí se nos habla hasta dónde las consecuencias pueden perjudicar y dañar a una persona. Hoy nos damos cuenta que la predicación de un profeta tiene mucho que ver para sacar a la luz el pecado que interiormente, ocultamente, clandestinamente, a oscuras, ¿verdad?, sin que la gente se dé cuenta. Pero el profeta de Dios es puesto para eso, para anunciar y denunciar. Anunciar la buena nueva del reino, el amor de Dios hacia el ser humano, pero denunciar también el pecado. Denunciar hasta dónde el pecado, hermanos, es capaz de llegar y hacerle daño a la persona. Herodes era el rey y estaba viviendo adulterio con una mujer llamada Herodías, que era la esposa del hermano de Herodes, llamado Filipo. Y por eso Juan el Bautista le anunciaba que estaba viviendo en adulterio y que aún era la esposa de su mismo hermano. Y eso llega al oído de Herodías y nos dice la Sagrada Escritura que siente rencor. El pecado, hermanos,
lo lleva a sentir rencor sobre aquella persona, especialmente sobre el predicador, sobre el profeta de Dios, que es el que anuncia todo eso. Y fíjense que a veces nosotros, bueno, aquí en una forma directa lo hacía el profeta, el último de los profetas, ¿verdad? Que existe en la Sagrada Escritura, que es Juan el Bautista. Pero que nosotros en los retiros o en las predicaciones, sin conocer la vida de la persona, lo íntimo, ¿verdad? Lo secreto, a la luz de la palabra, sale a relucir. La palabra toca el corazón, toca la conciencia y es donde la persona se disgusta, se enoja muchas veces con el predicador porque estamos anunciando el amor de Dios, pero que el amor de Dios no se relaciona, no puede estar unido con el pecado. Y ahí viene la consecuencia del pecado, que es la muerte. La paga del pecado nos va a decir a nosotros el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Veamos en el capítulo 6, veamos en el capítulo 3, etc. Y nadie sabe eso. Todos lo sabemos. Pero el problema es cuando uno, hermanos, hace promesas cuando no tiene que hacer promesas. Cuidado, usted o yo, nuestra persona, cuando estemos cumpliendo años. Cuidado con las promesas que hacemos, con las peticiones que hacemos, que pedimos. Porque este hombre, hermano, oiga bien, le gustaba oír predicar a Juan el Bautista. En su interior, aunque le estaba diciendo la verdad, pero quizás nunca hubiese querido matarlo. Pero la mujer no. La mujer sentía rencor, odio, resentimiento, ira por dentro cuando San Juan el Bautista le denunciaba el pecado. Cuidado, hermanas hembras o padres de familia que utilizan a sus hijos o hijas, en este caso, Herodías utiliza a su hija, una jovencita, bonita, me imagino, ¿verdad? Con ropitas no normales, porque si hemos visto, ¿verdad? Como en las películas, cómo era la fiesta de los reyes en aquel tiempo, aquellas señoritas bonitas, jovencitas, danzando, pero no, ni en pantalón siquiera, ni con falda largas tan siquiera, sino con ropita, hermano, íntima, ropita transparente. Primero para hacer el tipo de danza, porque el cuerpo se necesita tener elasticidad, etc. Pero que el hombre, que la vista, que el ojo del hombre siempre va, no en lo bueno, sino detrás del pecado. Desear el pecado. Al ser humano, al hombre más que todo le cuesta dominar la vista. Y cuando vio el cuerpo bonito de una jovencita, hermano, danzando, se enloquece por ella. Y le hace promesas que después le va a doler hasta el alma. Haber hecho promesa, pídeme la mitad de mi reino y te lo daré. No sabía lo que decía. Y es más, pienso que si realmente ella le hubiera pedido la mitad del reino, él se lo hubiera dado, por tal de vivir también con la hija de la mujer, que no era su propia mujer. No viene de un pecado, lleva otro pecado, otro pecado. Primero comienza por el adulterio con Herodías. Después entra con el deseo de la hija de Herodías. Vivir con la mamá y con la hija. Qué tremendo, hermano, el pecado, grave, aborrecido por Dios. Y después llegar también a matar, a cortarle la cabeza a un hombre. El deseo, la impureza, la lujuria, hermano, el no dominar, el no educar la vista, la tentación, el deseo inmoral nos puede llevar incluso, estimados hermanos, a querer matar a otra persona. Esta que se pone por enfrente me incomoda. Esta me daña mi oído. No lo puedo tolerar, no lo puedo ni ver.
Quitémoslo de en medio. Piedra de tropiezo. No me deja ser libre para hacer lo que yo quiero hacer. Estimados hermanos, hay que tener gran cuidado, porque por ahí entra el pecado. Recuerde que el pecado entró por Eva y Adán por la vista, cuando vieron apetitosa, dice el libro de Génesis en el capítulo 3, vieron lo atractivo del árbol prohibido. Y luego lo comieron. El pecado entra por nuestra vista y lo culminamos, hermanos, llegando a la fornicación, concluyendo en adulterio, concluyendo en orgías, lujurias, es decir, cayendo en los pecados capitales, en los pecados más graves y mortales en la vida. El pecado, hermano, no lo lleva a Dios. El pecado, estimado hermano, no te llevará al cielo. El pecado, hermano, nos llevará al infierno, donde nosotros no vamos a poder escapar, porque el profeta lo predicó. Hoy yo no soy profeta ni hijo de profeta, como dijo aquel gran siervo de Dios, pero a través de la palabra del Señor te estoy anunciando que hay que educar la vista, que hay que educar las emociones, que hay que educar los sentimientos, la atracción física, que no nos engañe, que no nos lleve a nosotros a caer en las garras del pecado. Estimados hermanos, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te volvió a invitar a que comparta nuestro video. Mira, estos videos también están en YouTube. Ayúdanos a crecer, a llegar a más hermanos. Compartiéndolos tú con otras personas, llegamos a más hermanos que necesitan la luz de Dios, que están a punto de hacer la de Herodes, la de Herodías, o a lo mejor lo de la hija de Herodías, seduciendo a muchos varones, muchos hombres, y haciéndolos caer en el pecado. Bendiciones para todos.